Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos en esta hora, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 53 al 65. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 53 al 65. Dice la palabra de Dios: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirles: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Bendito Dios y Padre nuestro, adorarte y alabarte, Señor, es lo que estamos haciendo en esta hora, reconociendo principalmente que no hay nadie como tú, que tú eres un Dios perfecto, un Dios grande y maravilloso, un Dios que dio todo para que nosotros, a través de ese sacrificio tan perfecto que realizaste en la cruz del Calvario, nos das la bendición, Señor, de tener ese privilegio de no solamente tener la salvación, sino también tener la vida eterna, la cual proviene de ti. Así que pedimos en esta hora que tú bendigas a tu iglesia, que prepares sus corazones y que tu palabra, bendito Dios, haga la obra en esta hermosa hora. Gracias te damos, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mis amados hermanos. Yo le he titulado a este mensaje, hermanos, el poder y la eficacia del sacrificio de Cristo. Amén. Y una de las verdades que encontramos en esta porción de la Biblia
es que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos. Amén. Gloria a Dios. Desde el momento en que el Señor está prendido en el huerto de Getsemaní, Él se entregó en forma voluntaria, amén, a sus enemigos. Y después de hacer esta acción, fue llevado, amén, para llevar 2 juicios por demás injustos. Y en ambos juicios, amén, nuestro Señor Jesucristo es condenado a la muerte. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no hizo ningún esfuerzo por salvarse. Solo dio testimonio de la verdad. Sí, amén. Advirtió a sus jueces su responsabilidad, pero no hizo nada para librarse de la sentencia que le estaban dando. Aquí, hermanos, se cumple las palabras del profeta Isaías cuando dice en el capítulo 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro pasaje, el que leímos al principio, nos narra el primer juicio, llamado también religioso. Y esto fue ante el Sanedrín, quien era un grupo o un consejo de gobernantes en Israel, compuesto por 24 ancianos, 24 principales sacerdotes y 24 escribas. Ahí ellos lo condenaron a muerte. En este juicio, sin razón, salta a la vista muchísimas cosas que ellos hicieron y que estaban totalmente en contra de las leyes de Dios. Y digo esto, hermanos, porque ellos decían que amaban tanto y sobre todo guardaban celosamente. A manera de ejemplo, cito solamente 6 de estas injusticias que estos hombres, estos líderes religiosos, hicieron contra Jesús. Número 1, le juzgaron de noche. Número 2, le llevaron primero ante Anás, que él ya no era el sumo sacerdote. Número 3, buscaron testigos falsos. Número 4, dieron lugar a falsos testimonios, dieron cabida a las mentiras y ellos mismos mintieron al entregarlo ante Pilato. Número 5, le conjuraron usando en vano el nombre de Dios. Y número 6, le golpearon. 6 cosas que hicieron estos hombres religiosos que fueron injustas. Y ellos que decían que amaban tanto, amén, la ley de Dios. Amén. Vamos en esta hora, hermanos, a ver algunas enseñanzas en este juicio religioso que nos habla de la eficacia del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Primeramente, el sacrificio de Cristo es poderoso y eficaz por su perfecta humanidad. Como lo dice el versículo 53 al versículo 59. Según la teología, escuchen lo que voy a decir. Según la teología, quien fuera o quien quisiera ser el Salvador del mundo o el Salvador del ser humano,
debería de cumplir por lo menos 3 requisitos. Número 1, ser un hombre. Número 2, ser sin pecado. Y número 3, ser Dios. Amén. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo cumplió cabalmente estas 3 demandas. Y nuestro pasaje que leímos, hermanos, da excelente testimonio de ellos. Amén. Primeramente, quiero hacer notoria la perfecta humanidad de Jesús. Amén. Mire, de todas aquellas acciones fuera de derecho que el concilio hizo contra Jesús, Marcos resalta la intensa búsqueda de argumentos con el único fin de condenarlo a muerte, pero no las hallaban. Por eso nuestro evangelista, hermanos, dice que ellos buscaban testimonios contra Jesús. Parece ser que buscaban a personas que presentaran un testimonio falso contra nuestro Señor Jesucristo. Permítame citarle lo que dice la palabra de Dios, y quiero utilizar otra versión que es lenguaje sencillo con respecto a esta misma porción de la Biblia que le cité. Dice: los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Esto, fíjese bien, esto da la idea de que a esas horas de la medianoche andaban tocando puertas con el fin de encontrar quién quería testificar contra Jesús, pero no los encontraban. Acuérdense que Jesús fue apresado antes de medianoche. Cuando Jesús estaba instituyendo la Santa Cena, en ese lugar había una puerta que daba hacia atrás donde se encontraba el huerto de Getsemaní. Y ahí el Señor fue a orar, que fue su última oración. Y ahí en ese lugar fue donde fue apresado y fue llevado inmediatamente ante estos líderes religiosos para tener ese juicio en secreto, sin que nadie se diese cuenta. Por eso este juicio fue a medianoche. Y a esa hora estaban buscando a alguien que testificara en contra de Jesús, porque el objetivo principal de estos líderes religiosos era darle muerte a Jesús. Así que lógicamente los testimonios que lograron reunir durante ese momento jamás concordaban, porque eran falsos. Pero al fin se presentaron otros que dicen un falso testimonio y argumentaban, fíjese bien, que Jesús había dicho, ¿sí?, en el versículo que leímos, dice: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Aleluya. Esto fue lo que estos hombres argumentaron ante ese juicio injusto. Ellos expusieron esto. Quizás ellos se referían a las palabras dichas por el Señor en el principio de su ministerio. Y voy a decir las palabras que Jesús dijo, y se encuentran en Juan capítulo 2 versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, escuche bien:
destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Estas fueron las palabras de Jesús. ¿Sí? Estas fueron las palabras de Jesús. Pero nosotros sabemos muy bien que Él nos estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Eso usted lo encuentra en Juan capítulo 2, versículo 21 y 22. Otra cosa que notamos es que jamás Él dijo, escuche bien, jamás Él dijo, yo derribaré. Este fue el argumento de estos falsos testigos. Él dijo, yo derribaré. Pero la porción que leímos dice que Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo, yo derribaré este templo. Sino Jesús dijo, destruir. O sea, vosotros, estaba Jesús diciendo que iban a destruir ¿qué? Su cuerpo. Aleluya. Amén. Su cuerpo. Mire, además, si usted pone atención a estas palabras, jamás habrá una declaración o jamás una declaración como esta debería ser tomada como digna de muerte. Lo importante es que ni aún estos 2 testigos concordaban en su testimonio. Así que toda acusación que se estaba efectuando o se estaba llevando, ¿sí?, caían por su propio peso. Y es que, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vivió su humanidad sin pecado. Amén. Amén. Él mismo lo dijo. Aleluya. Cito lo que dice Juan capítulo 8, verso 46, que dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Amén. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Todos los escritores neotestamentarios dan testimonio y lo dicen con mucha contundencia y con mucha claridad en que en Jesús no hubo pecado alguno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Permítame citar algunas porciones bíblicas para comprobarle lo que estos hombres de Dios dijeron. Por ejemplo, el apóstol Pablo, segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pero no solamente Pablo lo dijo, también Pedro lo dijo. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pero no solamente lo dijo Pablo y Pedro, también lo dijo Juan y lo testifica. A ver, Primera de Juan capítulos 3 versículo 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Amén. Gloria a Dios. Pero uno de los pasajes más notables es el siguiente.
Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos, el sacrificio de nuestro Salvador es poderoso y eficaz, Amén. porque lo respalda una vida humana de perfecta santidad, y por eso el sacrificio es suficiente para la salvación Sí, amén. del ser humano. Gloria a Dios. La pregunta: ¿le permitirá a Cristo ser su Salvador el día de hoy? Amén. Sí, amén, amén. En segundo lugar, Gloria a Dios. el sacrificio de Cristo es poderoso y eficaz por su gloriosa divinidad. Versículos 60 al 65. Yo les comenté al principio, o como se afirmaba anteriormente, los requisitos, escucha bien, los requisitos para ser el Salvador de la humanidad son que sea un hombre, que sea sin pecado. Amén. Tal vez un ángel pudo decir a Dios: mira, Señor, yo soy sin pecado, hazme un hombre y así cumplo con esos requisitos. Pero le faltaba un tercero. ¿Cuál es? Ser Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que sea Dios. Así que lógicamente no podía o no puede haber ni en el cielo ni en la tierra otro que pudiera salvar al pecador. Solo el mismo Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, por amor se hizo hombre y vino para morir por usted y por mí. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para darnos eterna salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo. Un sacrificio que solamente Dios aceptaría, Amén. y fue el único Sí, amén. por usted y por mí. Aleluya. Por eso nuestro pasaje manifiesta con fuerza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. El sumo sacerdote desesperado, fíjese bien, el sumo sacerdote desesperado porque no encontraba ningún testimonio que fuera lo suficientemente fuerte para condenar a Jesús a muerte. Pero usó un recurso cobarde y blasfemo. ¿Por qué digo que usó cobardemente esto? Porque conjura en el nombre de Dios a Jesús. Miren lo que Mateo dice. Mateo capítulo 26, verso 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
Este hombre no debió invocar el santo nombre de Dios como una fórmula de autoridad para obligar a Jesús a jurar que lo que él iba a decir era verdad. Así que el sumo sacerdote usó en vano el nombre de Dios, violando así el tercer mandamiento. Sin embargo, lo que más nos interesa resaltar es la respuesta que el Señor Jesús le dio. Porque Él se la sabe de todas. Él conoce los pensamientos del ser humano. Nada de lo que estos hombres estaban planteando ahí, nada, hermanos, tenía realmente fundamentos para condenarlo. Y el Señor dio la respuesta. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Eso lo dice el versículo 62. Esta respuesta que el Señor Jesús le dio a este hombre refleja en forma total su real divinidad. Amén. Ya que el Señor afirma, a través de esta porción que leímos, afirma tres cosas. Número uno, ser el Hijo de Dios. Amén. Número dos, que está sentado a la diestra de Dios. Amén. Y número tres, que vendrá con las nubes del cielo. Amén. Amén. Decir, fíjese bien, decir: soy hijo de Dios. Que esa fue la expresión que Dios le dio a este hombre: lo soy. Decir soy hijo de Dios equivale decir soy Dios mismo. Amén. Soy Dios mismo. En las palabras, hacerse igual a Dios. Amén. Así lo dice el apóstol Juan. Mire, permítame citarle lo que dice Juan capítulo 5 versículo 18. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. En otras palabras, ahí mismo lo dice: haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pero no solamente dijo esto, también afirmaba ser el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Jesús también ratificó su gloriosa majestad al decir: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Solo Cristo, el Cordero de Dios, tiene la autoridad de sentarse a la diestra de Dios en el cielo. Amén. Bendito. Permítame citarle lo que dice la palabra de Dios, y voy a tomar un pasaje en Hebreos capítulo 1 versículo 3, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ante estas palabras,
lógicamente, hermanos, no tenían recursos de cómo acusarlo. Mire, pero no solamente el Señor afirmaba esto, también afirmaba su excelsa gloria y poder al referirse a su segunda venida. Dice el texto, y viniendo en las nubes del cielo. Así que nuestro glorioso Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y llevará al cielo a los que son de su pueblo y a los que creyeron en él. Y esto lo hará con gran poder y gran gloria. Esto es como lo dice Mateo, capítulo 24, versículo 30. Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es, como lo dice primera de Juan 5:12, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y como lo dice primera de Juan 5:20, es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que su sacrificio por usted y por mí es poderoso y eficaz. Amén. Lógicamente, mis amados hermanos, es imposible, ¿verdad?, que pudiesen realmente encontrar un testigo verdadero con el único fin de condenar a Jesús. Por eso a mí me impacta, hermanos, esta escritura, porque de una forma u otra estos hombres tenían un concepto, un conocimiento de Dios, pero el celo, ¿verdad?, la envidia, todo eso corrompía su corazón a través de las enseñanzas, a través de los prodigios, a través de las señales que Jesús hacía, porque Dios estaba en él. Y es algo, hermanos, que se efectuó. Por eso estos hombres, al no poder encontrar, lógicamente usaron otro argumento más fuerte, usando el nombre de Dios en vano para poder, ¿verdad?, llevar a Jesús al propósito que ellos tenían. Yo creo que esto nos debería de llevar a reflexionar y a pensar principalmente, hermanos, lo que el Señor quiere transmitirnos, que nos afiancemos más a Él. No solamente recordar esta semana como algo importante, sino que nos afiancemos más en nuestra consagración a Él. Amén. Y que nos dé, ¿verdad?, más conocimiento para entender lo que realmente se llevó a cabo a través de esta semana que Él vivió, ¿verdad?, hasta llevar a la parte más importante, que era la cruz del Calvario, con el único fin de que el ser humano pudiera ser libre de esa esclavitud, de ese azote, del dominio del diablo que ejercía sobre toda la humanidad. Fue algo muy fuerte lo que Él vivió, pero lo hizo principalmente porque nos ama. Porque Él desea que nosotros podamos en verdad darnos cuenta, hermanos, que esto no es solamente algo que se vivió como una forma de hacer reflexionar a uno en que cambie, no, sino que analizar que eso se llevó a cabo principalmente para que nuestros pecados fueran perdonados. Y a través de eso, hermanos, a través de ese sacrificio, nos reconcilió con el Padre. Por eso, si usted aún no ha aceptado a Cristo
usted hará bien en recibirle en su corazón ahora mismo. Amén. O si usted ya lo tiene, ¿sí? Amén, debe de tomar ese lugar que Él le da, ¿verdad?, para seguir teniendo la vida eterna Sí, amén. y la vida abundante que Él nos da. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ojalá, hermanos, que reflexionemos realmente y tengamos en cuenta lo que Cristo hizo Amén. ese día. Después de que ya tienen argumentos, es llevado ante Pilato, que fue el segundo juicio que se realizó. Incluso si usted lee la historia, Pilato no encontró ningún delito en Jesús. Amén. Y Pilato quiso soltarlo. Amén. Pero estos hombres, era tanto lo que sentían hacia el Señor, que preferían darle muerte. Y usaban argumentos no válidos, pero al final de todo sabemos y entendemos que el propósito de Jesús era dar su vida por nosotros. Amén. 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 Ojalá, hermanos, que en verdad, si usted no es cristiano, acepte a Cristo, y si usted es cristiano, conságrese más a Dios. Amén. Amén. Cierre sus ojos un momento, mis amados hermanos. Amén. Yo quiero hacer una oración de fe para si hubiese alguna persona que no ha aceptado a Jesús, pueda en esta hora abrir su corazón. Solamente dígale estas palabras. Si usted quiere entregar su vida a Jesús, solamente dígale: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Quiero que entres a mi corazón. Hoy yo te recibo a ti como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí. Hoy, Señor, yo quiero que tú vivas en mi vida para siempre. Gracias te doy, y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.